y Juliana Zaratiegui. Las tres son psicoanalistas y miembros de Apertura La Plata. Y me gustaría decir unas palabras de Apertura La Plata. Apertura La Plata comenzó en el año 1995 por una propuesta que hizo Alfredo Eidelstein, que durante los primeros años fue asiduo concurrente a las reuniones de Apertura La Plata. A partir del año 2006, trabajan sobre el programa de investigación científica, el PIC, y también realizan talleres, comentarios y posturas de casos, y también cursos, como había dicho, actividades abiertas, todas. Bueno, si les parece, damos comienzo a esta mesa con Rosela Vila Pucineri y Juana Zaratiegui, que van a comenzar con un trabajo que se llama La mujer como otro radical en la enseñanza de Lacan, ¿qué cuestionamiento para la totalidad y para el uno? Bueno, buenas tardes. Díganme si se escucha porque pretendo no sacarlo de acá. A ver, ahí. No, tengo que estar más cerca. Bueno, ahí está mejor. Bueno, lo que les vamos a presentar es una instancia parcial de una investigación que estamos realizando junto con algunas compañeras en La Plata y lo que queremos contarles, y en Buenos Aires también, lo que queremos contarles hoy, es un punto de arribo parcial, una articulación y nada, para que lo escuchen un poquitito teniendo en cuenta esta parcialidad. El título, como recién decían, es La mujer como otro radical en la enseñanza de Lacan, ¿qué cuestionamiento para la totalidad y para el uno? Desde que se inició esta investigación, que iniciaron María Inés Sarraelet y Débora Meschiani, se ha intentado cernir el contexto histórico-filosófico en el que Lacan desarrolla sus ideas sobre la sexuación. Así que seguimos en tema. En un trabajo de María Inés se sitúan enunciados tales como ¿existe la mujer? ¿Es que ya no hay mujeres? Delimitando su presencia en las discusiones de la época. También la idea de la mujer como no toda, ligada al infinito, tenía ya su presencia y su pregnancia. Según desarrollos de François Collin, en la segunda mitad del siglo XX se produce una feminización del pensamiento, un tornarse mujer. En la mujer se aloja una crítica a la totalidad, al cierre, al logocentrismo, al dominio a favor del no todo, al infinito, la apertura, el descentramiento y lo ilimitado. Se produce una pérdida de confianza en el sujeto de la modernidad, pérdida de confianza en la virilidad. La filosofía se hizo mujer en las temáticas de lo no uno, de la différence, del no toda, de la alteridad radical. Lo que se pregunta Collin es si la novedad no habrá consistido en una inversión de valores tradicionalmente afectados a la sexuación y, de ahora en más, la verdad está del lado de lo no uno. Lacan participó de estos debates. Nos apoyamos en dichos planteos para salir de la recurrente encerrona de lo binario, ya que esta lógica se nos vuelve a imponer al abordar las fórmulas de la sexuación, tendiendo a situar, por ejemplo, que si se tratasen de modos de hablar, de materialidad discursiva, entonces la filosofía queda del lado hombre y el psicoanálisis del lado mujer, Freud del lado hombre y Lacan del lado mujer, Aristóteles del lado hombre, Platón del lado mujer. Esta lectura se encuentra o se encontraría habilitada por los desarrollos de Lacan, pero resulta insuficiente para establecer la dirección que propone para pensar el problema del binarismo sexual, perdiéndose en categorías ya existentes, lo más subversivo de las ideas de Lacan. Lo que se ha dado en llamar la crítica postmetafísica del sujeto, afirma, según Collin, dos enunciados aporéticos. Por una parte, la aparición de lo femenino implica la muerte del sujeto, ya que la dualización del sujeto y del objeto es una posición fálica. Y por otra parte, las mujeres sujetas quieren volverse sujetos plenos, quieren la cabeza de lo acéfalo.
unas por las vías de la supresión de la diferencia y otras por su exaltación. A partir del Mayo francés de 1968, se produce en Francia un resurgimiento del feminismo. Por un lado, apoyado en los desarrollos de Simone de Beauvoir, surge lo que se conoce como el feminismo de la igualdad. Esta autora, tal como la trabajó Marinesa Railet en el año pasado, en su trabajo sobre la figura de la mujer como otro en la cultura, sostiene que hay un segundo sexo, el cual se ve en inferioridad de condiciones respecto del primero, el masculino, en función de condiciones biológicas y culturales. Como existencialista, esta autora propone que las mujeres deben tomar conciencia de sí y para obtener su libertad deben superar dichas condiciones para encontrarse en condiciones de igualdad. Sus herederas sostienen, atravesadas por las ideas del marxismo, que la lucha por la igualdad debe ser colectiva y la apoyan en la lucha de clases en la que los hombres y mujeres participan de una relación jerárquica de dominación. Por lo tanto, la diferencia sexual se disolverá en la medida que desaparezca la relación de dominación, dando lugar a sujetos abstractos y equivalentes. Colán sostiene que esta propuesta no hace más que retomar la lógica de fin de la historia de la dialéctica progresiva hegeliano-marxista. Paralelamente se desarrolla otra corriente conocida como feminismo de la diferencia, que surge apoyado en parte en el psicoanálisis y en la creación artística. Esta perspectiva... Ay, no te estoy diciendo nada de la filmación. Voy por la 4, para ayornarnos. No, las otras a Piacere, ustedes vayan más o menos ubicándolas donde pareció. Es el entusiasmo. Ahí está. Bueno, paralelamente se desarrolla otra corriente conocida como feminismo de la diferencia, que surge apoyada en parte en el psicoanálisis y en la creación artística. Esta perspectiva toma el nombre de Movimiento de Liberación Femenina, en cuyas filas se alineaban analizantes y discípulas de Lacan, con quienes este último dialoga y discute en sus seminarios de los inicios de los 70. Nos interesa situar los planteos de algunas de sus referentes que fueron fuertemente rechazados por Lacan. El feminismo de la diferencia parte de la idea de que el discurso es falogocéntrico y que éste se ha erigido como dominante en función de la negación de una verdadera esencia femenina. Algunas de sus exponentes, como Antoinette Fouque, psicoanalista, paciente y asistente a los seminarios de Lacan, se opone al monismo fálico de Freud y de Lacan, planteando una libido femenina, que es genital, uterina, que es libido creandi, en tanto la mujer embarazada, como carne pensante, crea el viviente hablante. Para Fuchs hay dos sexos, la mujer nace mujer. El Encisiú, por su parte, apuesta a una escritura femenina que revela un imaginario desligado de la racionalidad propia de lo masculino. Este nuevo modo de expresión lingüística busca recuperar la gestualidad y el tono para transcribir la voz humana hasta hablar con el cuerpo. Lucy Irigaray, en su tesis, plasmada en su libro El espéculo de la otra mujer, publicado en 1974, se declara abiertamente opositora a la doctrina de Lacan y ese mismo año es expulsada de la Escuela Freudiana de París. Irigaray sostiene que lo simbólico es falogocéntrico, por lo tanto determina la constitución del sujeto como sujeto masculino. Critica el modelo del estadio del espejo de Lacan y propone que la imagen femenina debe definirse a partir de un orden simbólico auténticamente femenino. Ancla este último en un regreso a una experiencia prediscursiva, preedípica, anterior a la operatoria de la ley paterna. Apela a la relación madre-hija uterina, donde los cuerpos se relacionan ilimitadamente para el develamiento del verdadero ser femenino. A partir de allí sostiene un lenguaje femenino apoyado en la morfología de los órganos genitales, que son múltiples. Lo femenino es lo no uno inobjetivable de los labios que se tocan o del inabarcable volumen. Como dijimos, estas ideas entonces asocian lo masculino a lo fálico, a lo uno a la totalización y a la instrumentalización, y lo femenino a lo infinito, lo abierto, lo no uno, lo ilimitado.
Se evidencia la discusión que Lacan sostiene o podría sostener con los planteos de ambos desarrollos del feminismo, ya sea por el lado de un sujeto que no admita diferencias o por el lado del esencialismo de las diferencias. Esta posición nos llevó a abordar el trabajo que hace Lacan del asunto del binarismo sexual, campo en el que se debate hoy fuertemente la problemática del ser. Para ello comenzamos y por ahora nos apoyamos en algunos desarrollos presentes en el seminario 19, la Filmina 5, en torno a este tema. Atento Lacan a las interpretaciones que encuentran en su "no hay relación sexual, la abolición de la diferencia", sitúa el estatuto de dicha diferencia en el marco de sus elaboraciones. Va a decir, es que lo importante lógicamente es esto, es que lo que yo no negaba es que ellos se distinguen. Es un deslizamiento. Lo que yo no negaba es que se los distingue, no son ellos quienes se distinguen. Al correr la pequeña diferencia como operador de la diferencia sexual, sitúa la distinción entre hombre y mujer según criterios formados bajo la dependencia del lenguaje, va a decir Lacan en el seminario 19, en la clase 19. Los valores sexuales, dirá, son valores recibidos en todo lenguaje. Si el hombre y la mujer adquieren materialidad significante, entonces no se sabrá qué es lo que son. Esta bipolaridad de valores, apoyada en lo que se dice natural, haciendo incluso de la castración algo del orden de lo natural, ha sostenido lo sexual. Reubicando hombre y mujer en la lógica significante, la 6. El autor realiza un tratamiento lógico del problema de la bipolaridad sexual. Y dada la necesidad de pensar el uno y lo otro para estos efectos, abreva en el diálogo el Parménides de Platón. Allí, al decir de Lacan, se podrá encontrar de una manera vanguardista, ya establecido y llevado hasta el final, el uso que hace del uno en psicoanálisis, dada la necesidad lógica de separar severamente el uno del ser. Para tal fin será necesario tomar apoyo en el otro. Una mujer no suspira por el uno, siendo del otro para tomar los términos del Parménides. Esta es una cita de la página 575 de O Peor en los otros escritos. La mujer es del otro, afirma Lacan, y para localizar la especificidad de tal otro, seguimos una indicación del seminario 2, donde Lacan dice, el otro en su forma radical, relación de alteridad fundamental. En la función de la palabra, de quien se trata es del otro. Fue en el Parménides donde la cuestión del uno y el otro fue enfocada de modo más riguroso y sostenido. Comienzo por el otro, va a decir Lacan, el de la octava o novena hipótesis del Parménides. Entonces, con esa clave, la 7, encontramos en la octava hipótesis desarrollada en el tramo final del diálogo de Platón la clave para establecer la especificidad del otro. La octava hipótesis dice, digamos aún, si lo uno no es, ¿qué afecciones deben seguirse para las otras cosas? Veamos ahora las consecuencias que se derivan de esta hipótesis. Lo otro, que será otro, recíprocamente, no otro de lo uno, ya que el uno no es. Será otro que cada uno en tanto pluralidad, pues en unidades no podrían serlo, dado que lo uno no es. Será ilimitado en pluralidad y aparecerá instantáneamente múltiple en lugar del uno que parecería ser. Así pues, si lo uno no es, pero lo otro que lo uno son, cada una de las otras cosas deberán aparecer ilimitada y teniendo límite, una y múltiple, semejantes y desemejantes. La metafísica de los sexos establece que hay un sexo y el otro lo complementa. Los movimientos feministas, como contrapartida, sostienen de una u otra manera la existencia de otro sexo, o por características particulares provenientes de la cultura y la biología, que son superables en torno a la igualdad, o por la afirmación de una verdadera esencia o ser femenino, apoyada en el no uno, el infinito, lo múltiple. Se podrá leer en Lacan el rechazo tanto a la postura metafísica como a la de los feminismos en las vertientes antes situadas.
A nuestro modo de ver, Lacan plantea otro modo de pensar a la mujer como otro. El otro es un entre, donde se articula una potencialidad, otro plantear entre centro y ausencia. En el seminario 19, Lacan va a decir: el otro, no por nada tengo que tomar apoyo en él. El otro, óiganlo bien, es entonces un entre. El entre del que se trata en la relación sexual, pero desplazado y justamente por otro plantear. Por otro, en castellano dice otro plantearse, en la comparación con el francés dice otro plantear, y nos pareció que eliminar el C tenía una ventaja. Por otro plantear, es curioso que al plantear este otro no concierne más que la mujer. Es ella quien, por esta figura del otro, nos da la ilustración a nuestro alcance, por ser, como lo ha escrito un poeta, entre centro y ausencia, entre el sentido que toma en lo que denominé este al menos uno, en el que ella no lo encuentra, sino al estado de lo que les anuncié, pero por no ser más que pura existencia. La 10. La mujer como entre, como múltiple, pero limitada, como una, pero al menos una, otro que no es otro de uno, otro que como múltiple complica al uno, lo multiplica. En la actualidad hay autores tales como la ya citada François Collin, Bárbara Kazan y otros que han abrevado en la enseñanza de Lacan, pero que a la vez con sus desarrollos arrojan luz sobre la orientación que intentamos o intentaremos sostener para la interpretación de las ideas de dicho autor sobre la sexuación. Recordemos que los desarrollos de ambas autoras provienen de la reflexión sobre las consecuencias del sostenimiento de ideas en términos universales como el estalinismo o el nazismo. Desde diferentes perspectivas, sus propuestas rechazan los binarismos que alimentan tanto la totalidad, universalidad, que excluye y discrimina, como el individualismo esencialista. Kazan piensa el problema del género como permeabilidad de los géneros. Mujer es una palabra, un nombre, una designación. Es la acción de las palabras que son usadas. Por estas mismas razones no puede ser una designación precisa. Mujer ha sido asociada largamente con lo infinito, pero este infinito es una formación lo suficientemente histórica y discursiva como para ser rechazada. Desde allí contradice cualquier asignación de esencia. Sitúa a la mujer como un sexo plástico, como un género que es mezcla de géneros. Si la mujer es nombrada como inconstante, como múltiple, como siempre la misma y su contrario, pero nunca como algo que puede ser o llegar a ser. El lugar de esta plasticidad es el de la conjunción a la vez que el de la fractura. François Collin plantea que definir a los diferentes oponiendo de manera dual lo uno de lo no uno de las mujeres es recaer en una cierta metafísica de los sexos, en la que esta autora ubica los desarrollos de Freud. Como alternativa, propone: toda proposición acerca de lo que es un hombre y de lo que es una mujer debe entenderse sin duda como un acto de lenguaje, como acto performativo o dialogal que transforma las posiciones de quienes hablan y de aquello de lo que hablan. En todo enunciado se halla en suspenso, en souffrance, en tela de juicio lo que quiere decir hombre y lo que quiere decir mujer. Respecto de las posiciones del feminismo de los años 70, que hoy pueden verse reciclados en movimientos como el Me Too o en la respuesta de las francesas encabezadas por Catherine Deneuve, Collin sitúa que en el primer caso hombres y mujeres no quieren ya decir nada y en el segundo hombres y mujeres quieren decir todo. Frente a esta controversia propone pensar un menos que todo y un más que nada. Apela, apoyada en Hannah Arendt, en un actuar que se produce en un espacio dialogal, que es un coactuar en el que no puede afirmarse nunca ni que no hay diferencia entre los sexos ni que hay una diferencia infranqueable. Se afirma, por el contrario, que no hay diferencia y que hay una diferencia simultánea e indistintamente. Es así como para esta autora se sale de la metafísica de los sexos. Afirma: la diferencia de los sexos no es, pues, representable. La diferencia de los sexos es la puesta en acto de un diferendo en el que el entendimiento, que en francés también es escucha, integra el malentendido. Piensa un dos no dualizable que se evidencia en las siguientes citas. No hay deconstrucción en la que no despunte la construcción.
No hay borramiento en el que no resista la afirmación, no hay femenino que no se articule con lo fálico, aun cuando lo fálico se encuentra tachado por lo que se denomina lo femenino. Nos parece que estas autoras siguen una orientación que está presente o que estamos rastreando en Lacan desde el inicio de su enseñanza y que se reactualiza en los años 70 a partir del resurgimiento del feminismo. Lacan lee allí el resurgimiento de un universal y se dedica a hacerlo de consistir sin caer en otro universal ni en un singular. Estas autoras nos aportan desde la praxis política y la logología herramientas que nos resultan de gran valor para pensar problemas contemporáneos en relación al género y más allá, tan necesarios para pensar los problemas de género en un psicoanálisis por venir. Gracias. Bueno, ahora María Inés Aguelet nos va a hablar sobre su trabajo, que es el problema de la bipolaridad sexual en Freud y en Lacan. ¿Se escucha? ¿Sí? Agarrarlo mejor. Bueno. Bueno, este trabajo está motivado en una pregunta que por supuesto no he podido responder, pero bueno, de ahí salió. La pregunta surge a partir de la recurrencia en la obra de Lacan de el tratamiento de la relación amorosa o deseante o el problema del goce entre el hombre y la mujer, ¿no? En la pareja. En donde él insiste en nominar del lado de la mujer a la mujer como una por una. ¿Recuerdan? Lo tienen localizado, ¿no? La mujer como una por una, la mujer no existe, como Alfredo dice que hay que tomar ciertas frases de Lacan como credo, en el credo, ¿no? Se insiste en que la mujer no existe y que hay que contarlo una por una. No sé si me cuentan. Bueno. Entonces organicé el trabajo en función de dos apartados. El primero sobre Freud, ya iría la siguiente, y el segundo sobre Lacan. Sobre Freud voy a decir dos o tres comentarios solamente, porque gracias al trabajo de Bruno Bonoris voy a poder abreviar bastante. Y solamente voy a considerar una vez más que el tema de la sexualidad, una vez más, porque me parece que está dicho muchas veces ya, que el tema de la sexualidad, el tratamiento de la sexualidad en la obra freudiana recae siempre en tomarla como un hecho biológico. En el malestar en la cultura la define así, como un hecho biológico difícil de asir psicológicamente. Todos sabemos que del intercambio conflicto lo que obtiene es la teoría de la bisexualidad, basal, ¿no? En el individuo lo escribe Freud. Debido a esta bisexualidad basal constitucional coexisten en cada individuo deseos sexuales masculinos y femeninos, y luego con el atravesamiento del complejo de Edipo se consolidaría lo que podemos llamar un ser masculino o femenino. La hipótesis biológica en Freud también se nota en lo que trabajó Bruno, el uso que hace de la frase de Napoleón cuando la parafrasea y dice la anatomía es el destino. Por lo tanto, la sexualidad en tanto psíquica sería consecuencia de la diferencia morfológica anatómica, la anatomía es el destino. La frase que se le atribuye a Napoleón es la política es el destino. O sea que para los estudios de género y feministas podríamos decir que es mucho más adecuada la frase de Napoleón que la de Freud. Bueno, en este contexto se inscriben los conceptos conocidos como angustia, complejo de castración, la ecuación fálica pene-niño, la envidia pene y la antítesis fálico-castrado como representación de la polaridad sexual. Lo que me interesaba es que subrayar ahí en las citas que extraje, esas dos nomás de la conferencia sobre la femineidad,
donde Freud destaca siempre la pendiente a la pasividad en la mujer, ¿no? Una de las citas alude a la salida exitosa del Edipo femenino, que como sabemos es la maternidad, y la segunda creo que es la que aborda el complejo de masculinidad, que es un accidente en el camino a la salida exitosa, ¿no? Freud cuestiona este paro opositivo, dice que no siempre la feminidad se asocia a la pasividad y la masculinidad a la actividad, pero recae una y otra vez en esta asociación, ¿no? En la siguiente diapositiva, bueno, hay una crítica de Lacan, es un autor que también tomó recién Bruno, ¿no? En donde critica fuertemente el biologicismo de Freud. No voy a leer las citas, si quieren las lean, pero bueno. Y en la siguiente, a ver, sí, pensé que no estaba, se nota, esto lo plantea Freud en la organización genital infantil, ¿no? Tal cual, es letra de Freud, que del lado de la masculinidad podemos inscribir al sujeto la actividad de la posesión del pene, y de la feminidad el objeto la pasividad y la maternidad. El eje es la antítesis fálico-castrado, y lo que se puede pensar es que, siguiendo a Lacan, es que esta bipolaridad se organiza en función de la lógica de clases. Cada una de las clases se define en función de un atributo, la clase de los hombres, y en oposición la clase de las mujeres en función de la falta de un atributo, ¿no? Clases en sentido aristotélico, dice Lacan. Bueno, esa sería la bipolaridad, muy abreviadamente el modelo bipolar de la sexualidad en Freud. Encontré que tiene algún que otro antecedente en la historia. Por supuesto, para Freud este modelo sería transhistórico y universal, pero bueno, estudios históricos y sociológicos que consideran a la sexualidad no como biológica, sino como una producción cultural, nos muestran que este modelo tiene una fecha. A ver, en la otra diapositiva creo que es, sí. En Grecia y Roma antiguas, dos autores encontré. Uno se llama Halperin y el otro es Paul Venn, se escribe Veine, Foucaultianos también. Tanto en Grecia y en Roma antigua, la referencia fálica organizaba los vínculos sociales y políticos. Dos categorías otra vez, ¿no? Los ciudadanos libres, que eran los que penetraban y no eran penetrados, se consideraban activos. Y por supuesto que tenían una posición de dominio social, tanto en Grecia como en Roma antigua. Y después del otro lado estaban los esclavos, los extranjeros, las mujeres y los niños, como grupos subordinados y pasivos. En estas culturas la sexualidad no formaba parte de una esfera separada de la esfera general del vínculo social, ni era producto, digamos, de una disposición íntima e individual. Era parte del vínculo social. Y lo que es más importante es que no daba identidad. O sea, no corrían las categorías de homosexualidad y heterosexualidad, porque fíjense que los que quedarían del lado de los machos, que serían los ciudadanos libres, que eran activos, ¿no? Eran activos, pero independientemente de la connotación sexual del objeto. Del otro lado podía haber esclavos, esclavas, ¿se ve? Mujeres, niños, bueno. Y el falo se inscribía con un significado cultural, o sea, que trascendía la asimilación al pene también acá. Una significación cultural que indicaba poder y supremacía en la esfera social. Bueno, queda claro en estas investigaciones que la oposición que organiza la polaridad sexual en el modelo teórico freudiano, que reparte los sexos en dos clases aristotélicas distinguidas por la presencia y ausencia del falo, tiene una historia precisa y fechada en la cultura occidental y ha pasado a la teoría psicoanalítica como un elemento articulado
ahora a concepciones modernas respecto de la sexualidad que difieren de las grecorromanas. En tanto, ahora sí, lo sexual se piensa como manifestación de lo más íntimo de cada uno y reveladora de la esencia individual o de una verdad individual, como hacía notar Bruno. Esto está fechado, es todo el trabajo de Foucault, ¿no? A partir del siglo XIX, ¿no? ¿Antes? ¿17? 18. Y van creyendo. En el 19 que aparece todo de las perversiones, por ahí, ¿no? Ahí está, bien. Bien. Bueno, es Freud. Ahora Lacan. El otro, sí, estructura, conjunto y diferencia. Un hombre, una mujer. Bueno, el tratamiento freudiano de la diferencia sexual es criticado fuertemente por Lacan, especialmente las nociones de complejo de castración y vida del pene. Por razones de tiempo y extensión voy a dejar de lado la enorme complejidad que entrañan las distintas versiones conceptuales que adquiere el operador falo, así que cualquier pregunta me remito a la mesa anterior, me preguntan a los expositores anteriores. Falo simbólico, imaginario, significante, impar, semblante tomado, esto es importantísimo, de las religiones de misterios que representa el saber supuesto de la fecundidad, o sea que con falo no solamente estamos aludiendo a la imagen del pene, siguiendo a Freud, sino el saber supuesto de la fecundidad y de la fecundidad de la tierra, no solamente la procreación de las especies sexuadas. Bueno. Solo destacaremos que propone sustituir el complejo de castración por una versión lógica, como introducción de una falta, de un menos de orden lógico que organiza la sexualidad para el hombre y para la mujer, y que refuta Lacan la idea de que a la mujer, de la envidia del pene, y afirma que a la mujer no le falta nada. Acá hay dos citas que representan el punto de vista de Lacan, que no sé si pueden leer porque la letra no es muy chiquita. En la última, cuestiona la teoría del falo en Freud, pero en la última se ríe, se divierte con esto de asociar a la mujer a la pasividad, la mujer pasiva como el hombre activo, dice que el hombre cuando salía de casa no hacía nada y que la que trabajaba era la mujer. Bueno. Estas pocas referencias muestran cómo Lacan plantea una inversión respecto del psicoanálisis de Freud que afecta a sus fundamentos. Y hago aquí una breve mención a la perspectiva estructural de Lacan que todas conocemos, pero hace falta establecerla, ubicarla. En consonancia con la propuesta del método estructural, cuestiona la idea de hombre en sentido antropológico y toma como punto de partida el concepto de inconsciente como sinónimo de estructura del lenguaje, apoyándose, como sabemos de Lévi-Strauss, en la fonología. Desde esta perspectiva no trabaja ni con la categoría de hombre en sentido genérico y universal, ni presupone la existencia de hombres y mujeres en tanto sexuados, concebidos por fuera de las lenguas y culturas que habitan. El carácter estructural de la cadena significante implica que cada término significante de la cadena se defina por el interjuego del conjunto de los términos, de modo que para cada caso de análisis en el campo de las neurosis se postule que no hay acto, es Lacan, dice que no hay acto, como repetición significante que conlleve la posibilidad de decir soy hombre y soy mujer. Esto está en el seminario 14. Lo que llevaría a sostener la ilusión psicologista de la identidad del sujeto como moi, como yo. Esta posibilidad ilusoria implicaría suponer que el significante se significa a sí mismo, lo cual es imposible en esta perspectiva, cuestión que se demuestra en la falla de una aparente tautología como la guerra es la guerra, donde el efecto de la repetición del mismo término altera la mismidad del sentido. Se podría afirmar que a grandes rasgos el sujeto lacaniano surge en cambio como un efecto del interjuego significante y como lo plantea el programa de investigación científica de apertura, se reduce al tema o al asunto producido a partir de la operación analítica en el campo de las neurosis. En este contexto, hombre y mujer como significantes se definen en su relación que está marcada por la incidencia de las instituciones culturales. En esta relación, a ver la siguiente si está, bueno, la definición, una definición de Lacan que lo puse en contrapunto con una de Alfredo Edelstein. En esta relación,
que opera como relación entre significantes, bueno, un término se define por oposición diferencial al otro y al conjunto de los otros. Como ya dije, estoy repitiendo, en fin, discúlpenme. Sigo. Si contamos hombre y mujer como dos significantes, nada se sabrá sobre ellos si no se analiza el conjunto de la red que los sujeta, incluyendo el lugar tercero de las instituciones, Dios, la sociedad, como se indica en la siguiente cita, en donde Lacan comenta el tema de la identidad de género, que es justamente eso, ¿no? Lo que define al hombre, su relación con la mujer inversamente, pero teniendo en cuenta el contexto institucional y cultural. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se sigue hasta acá? Bueno, a ver. La siguiente diapositiva. A ver. Bueno. La relación como asunto, pero asunto, el término en francés es affaire. Bueno. Está claro hasta acá que Lacan entonces diluye la dicotomía de tipos ideales correspondiente a la mujer y al hombre, postulando que el asunto, el asunto como cuestión, ¿no?, del objeto interesado en el acto sexual es introducir la cuestión de saber si este objeto es el hombre o bien un hombre, la mujer o una mujer, también del seminario de la lógica del fantasma. La sustitución del artículo definido el o la por el adjetivo numeral un, una, puede ser considerado como adjetivo numeral un, una, después seguiría dos, tres, ¿no? El adjetivo numeral. Si lo consideramos como artículo indefinido, es el artículo indefinido que se opone al definido, que sería el, la, ¿no? La sustitución del artículo definido el o la por el adjetivo numeral un, una, se produce sin que un hombre o una mujer se inscriban como miembros de una clase tipificada por cierta cualidad, como en el modelo de Freud. Ya que se opera desde coordenadas no totalizantes ni identificadoras que implican un universal que haga uno. Queda por aclarar si con decir un hombre o una mujer, en este último caso una mujer, la expresión es mucho más frecuente en la obra de Lacan, pero también se refiere a uno, también la usa para un hombre, para poner un hombre a el hombre. Si estamos aludiendo en este caso a una individualidad singular o a la particularidad de una posición en términos discursivos, que podría nombrarse como también dicho hombre o dicho mujer, como se especifica en Leturdi. Elegiremos esta segunda hipótesis, ya que hombre y mujer en su estatuto de significantes no pueden concebirse desde la lógica de clases, en la que una clase se define por las propiedades o atributos de sus miembros, como fálico o castrado. Esta atribución, como venimos destacando, implica una generalidad y delimita una esencia, hacia los hombres y las mujeres. Y entre las dos clases puede producirse un apareamiento a partir de la correspondencia biunívoca entre ambas, consideradas dos universales contrarios. Por ejemplo, todo lo que no es hombre es mujer, dos universales contrarios. Este aparejamiento implicaría para Lacan un modo de inscripción de la relación sexual, que no me voy a entrar en esto, pero sabemos que para Lacan es imposible de escribir en términos lógicos-matemáticos. Una de las versiones que da es, no sé si recuerdan, a cada quien le corresponde su cada cuala, a cada cual su cada cuala, ¿no? Entonces, dos universales contra, ¿no? Cada miembro de la clase le corresponde uno del otro. Esto se llama, creo que en biología, no sé, proporción sexual, sex ratio, en inglés, razón, pero como proporción sexual. En general, por lo que vi en Wikipedia, porque no pude estudiar mucho de esto, en general puede ser en la especie humana o en otras especies, da 1 a 1. 1 a 1 da la proporción sexual. Bueno, la expresión que Lacan elige, ya estoy terminando, como dijimos, una mujer, un hombre, está connotada por este adjetivo numeral, una, que evita la generalización. Y es compatible con el abordaje matemático que Lacan utiliza, que es justamente la teoría de conjuntos. Recordemos que Lacan concibe a la estructura como un conjunto de elementos o variantes recorriendo este tipo de matemáticas. Prefiere justamente esta teoría a la lógica de clases, ya que
en la noción de conjunto, los elementos del conjunto solo cuentan en tanto uno, a partir de lo que llama el uno de la repetición y la diferencia. La teoría de conjuntos, a diferencia de la lógica de clases aristotélicas, incorpora la existencia del conjunto vacío, que Frege utiliza para fundar el surgimiento del uno y la serie de números naturales, partiendo justamente del concepto de no identidad consigo mismo. El conjunto vacío, que implica que X es diferente de X, un conjunto vacío, y ahí surge el 1, del 1, después del 2. Es justamente el 1 de la repetición y la diferencia que queda establecido como inscripción de una falta de identidad. Y justamente desde esta lógica se explicaría la sustitución del artículo definido el o la por una o un para caracterizar los elementos de la red significante. Hay una frase del libro de Gabriela Maccheroni que es muy elocuente al respecto de esta cuestión del uno en relación a la diferencia y a la no identidad. Bueno, estoy terminando. Ahora, si en la teoría de Lacan los sintagmas, un hombre o una mujer, no indican singularidades individuales, sino términos de una relación, se podría pensar, siguiendo esta enseñanza, que esa relación puede ser concebida como asunto. Ahí sí la siguiente. Sí. El asunto affaire de la relación entre un hombre y una mujer, que Lacan nombra con un neologismo, stafferla. C'est affaire la. Este asunto que para Lacan hace falta escribir stafferla. Podría interpretarse como este asunto, affaire, allí, la, donde eso habla. Ahí está la cita donde lo usa, creo, ¿no? El seminario 15. En este asunto, affaire, se produce una paradoja lógica, dice Lacan. Hombre y mujer no tienen nada que ver juntos. Están juntos sin relación. Lo que precisa más específicamente la referida imposibilidad de describir la relación sexual. Bueno, Lacan dice que esta paradoja lógica tiene la misma estructura del conjunto, de los conjuntos que no se incluyen a sí mismos. Eso se lo debo. Se podría pensar que de allí, de la particularidad de este asunto, affaire, emergen, por ejemplo, un hombre en relación a una mujer. Teniendo en cuenta que para Lacan la dimensión del deseo como deseo del otro, que estaría, me parece, en la última, sí, articulado más allá de los elementos significantes que componen la demanda, siempre radica en una condición particular, que se podría consignar o nominar como un hombre, una mujer. En el consabido desarrollo de las 4 fórmulas de la sexuación, Lacan reservará esta opción para el lado derecho correspondiente a lo femenino, una mujer. Desde esta perspectiva, es evidente que Lacan insiste en aclarar que en psicoanálisis hace falta tomar hombre, mujer y los géneros que surjan, bisexual, homosexual, etcétera, como significantes. Y por lo tanto, uno por uno o una por una, pero como elementos de una trama o asunto en donde se relacionan con otros términos y que también cuentan como uno. Eso sería cette affaire-là, ese asunto ahí. Bueno, en tanto la estructura significante de esta trama se compone de más de 2 elementos, tenemos que contar también el palo como una falta lógica y cualquier cosa se remiten a la mesa anterior. Muy bien, termino. La lógica de la imposibilidad de la relación sexual, entonces, es la del significante. No hace uno, no se significa a sí mismo, ni se aparea al copular con otro significante, porque Lacan dice que los significantes copulan en el inconsciente. O sea que no se aparea produciendo significación sin resto en la cadena del saber inconsciente, porque el significante consiste en la diferencia misma. Y así también define el sexo. En el seminario 12 lo define como diferencia radical. El sexo como diferencia radical y el significante como diferencia también, porque solo es lo que los otros no son. Lo dice muy elocuentemente Jacques-Luc Nancy en la última cita, en el ay de la relación sexual. Dice, lo sexual es su propia diferencia, su propia distinción, ¿no? Es todo un comentario que hace del
no hay relación proporción sexual de Lacan, no hay sí, ¿no? Está comentando a Lacan. Nadie es hombre o mujer sin resto, así como tampoco nadie es homo o heterosexual sin resto. Entonces, la diferencia sexual para Lacan no se inscribe en términos de bipolaridad. No hay dos que hagan uno, ni dos apareados, ni cada uno es uno mismo. De esa manera se pueden entender dos expresiones de Lacan bastante enigmáticas, como no hay segundo sexo, o el partener o la partener se desvanecen. Hasta acá. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios y Alfredo fue el primero que levantó la mano. Así que Quería hacer recordando mi militancia trotskista, una moción de orden. Llevamos mucho atraso, con lo cual les propondría no hacer el break ahora, pasar directamente a la siguiente actividad. Los que quieran tomar un café, que lo tomen, los que necesiten ir al baño, que vayan, pero sigamos porque si no les va a quedar muy poco tiempo a los que continúan, así que si no les parece mal y no hay demasiada fatiga, seguiríamos directamente después de esta la siguiente actividad. Y Marinés, quería proponerte una propuesta de rectificación de la traducción de la antepenúltima cita de Lacan. La de la Fer, la primera sobre la Fer. Porque aparece dos veces cuestión. Y conviene en la segunda poner pregunta. Mira, quedaría así. Ya sé cuál. ¿Entendés? Sí. El asunto Sí. del objeto interesado en el acto sexual es introducir la pregunta. Sí. Ahí queda bárbaro pregunta, ¿ven? Sí. No, O sea, la segunda vez que aparece cuestión, que en francés son perfectas ambas traducciones, es introducir la pregunta y es más contundente todavía la cita de Lacan. Y respecto, lo último, a la copulación de los significantes en el inconsciente, voy a agregar, vieron que Lacan tiene litoral, enjambre, yo voy a agregar uno, pero que no lo registren, por favor. Los significantes en el inconsciente no copulan de a dos, o sea, hay orgía. Ese, pues, no diga Alfredo, te propone la orgía de los significantes en el inconsciente, porque me avergonzaría. Pero no copulan de a dos. Porque sí copulan los significantes. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, sí, copulan. Lo que ocurre que, bueno, acá está todo el problema de que no hay dos sin tres, digamos, el tema de la estructura o ternaria o cuaternaria. Yo pasé lo del falo rapidito porque la verdad que si introducía eso me salía otro trabajo. Él dice, parafraseando a Breton, que las palabras hacen el amor. Entonces toma un poema muy lindo de Breton que dice: a cada noche su día, a cada árbol su sombra, pero para criticar justamente que hagan el amor en ese sentido, ¿no? Y lo que introduce ahí en el seminario 12, yo me circunscribo ahí a esa clase, es del 65, lo que introduce como terceridad es la diferencia, entre esos dos la diferencia. Y lo que está trabajando es una idea monumental de Platón también, no en el Parménides sino en el sofista. No la introduje porque era muy compleja y no me animaba, pero al parecer lo diferente en Platón es uno de los géneros o formas, o sea, ideas. Parece que hay 4 que son las principales. Lo mismo, lo otro, el reposo y el cambio. Estoy repitiendo lo que leí de algunos comentadores. Sí, no digo que estoy repitiendo lo que leí de algunos comentadores, no conozco a la letra Platón, por eso no lo introduzco, pero ya que lo traes, las palabras hacen el amor, los significantes copulan. Entonces, para Platón, lo diferente o la diferencia, que es una idea que habita en el reino de las ideas, junto con lo mismo, lo diferente, lo mismo, el reposo y el cambio, son 4 ideas como rectoras en el mundo de las ideas, y resulta que lo diferente, una de las traducciones es lo hétero, lo otro,
¿no? La diferencia radical que introduce en cualquier otra idea el no ser. Entonces ahí estaría trabajando y criticando que las palabras hagan el amor de a dos para seguir tu propuesta, en función de una terceridad que sería la diferencia misma. Entonces, el segundo, la noche y el día, ¿no? Y la diferencia, que hace que el día tampoco sea del todo el día. Esa es la lógica que está trabajando ahí donde yo la encontré. Ahí. Sí, una pregunta para la mesa sería. La pregunta tiene que ver con la posibilidad de diálogo con los estudios de género, las teorías queer, porque mi impresión es la siguiente. O sea, evidentemente Freud tiene una teoría de qué es ser un hombre y ser una mujer, ¿no? Está claro eso. Y ahí hay una posibilidad de debate. Y me da la impresión de que en Lacan, en cierta parte de su obra, justo estuve estudiando los seminarios 4 y 5, creo que también. Es decir, creo que Lacan, en cierto sentido, por más de que no haga coincidir las posiciones sexuadas con la anatomía, por supuesto, sin embargo, plantea diferencias en la salida del Edipo en el hombre y en la mujer. Pero mi impresión es que en la fórmula de la sexuación Lacan se corre de ese problema, terminantemente. Quiero decir que mi intuición es que la fórmula de la sexuación no tiene absolutamente nada que ver, quiero decir, no hay posibilidad de diálogo en ese sentido, porque es otro problema en lo que respecta a los problemas de género, etcétera. Tengo esta intuición, no lo tengo bien estudiado, pero quería preguntarles si lo habían pensado este problema. Quiero decir, me parece que Lacan se corre de ese problema, no es que lo aborda. Puede ser que discuta, porque tiene, ¿no?, una serie de feministas tirándole sus bombas, pero me parece que Lacan no responde a esas inquietudes. Lleva el problema a otro lugar. Hasta donde llegamos, hasta donde leímos, etcétera, daría la impresión que toma, guiándonos un poco, sobre todo con estas autoras que nosotros trajimos, pareciera que Lacan lee el feminismo en la línea de nazismo, estalinismo, o sea, como el advenimiento de un nuevo planteamiento de un universal o un singular que hace todo. Y lo que va a hacer es, como hace con cada vez que aparece algo de esa índole, es desconsistirlo. Françoise Colin, que es una autora que lee mucho a Lacan en este tema en especial, que es el paso probablemente siguiente, lo que establece es que efectivamente el 20, además que se encuentran citas donde él no las menciona, pero que si uno las va rastreando son respuestas, es decir, la hipótesis que tenemos es que 18, 19, 20 son respuestas a este movimiento, pero en este sentido, el 19 trabaja el 1, en el 20 no hay realidad prediscursiva. No sé si ustedes siguieron, está libido femenina. Hay que hacer un pasito y preguntar goce femenino, ahí poner goce femenino. Después están, lo femenino se encuentra en una experiencia prediscursiva, no hay realidad prediscursiva. Pero no sé si apunta tanto como al contenido, sino tanto. Es más, esta Françoise Colin lo que trabaja es, por ejemplo, ella sostiene que la teoría queer iría por el lado de alguna manera sostener nuevamente un sujeto neutro y, digamos, y abstracto, porque lo que habilita es, bueno, todo es posible. O sea, esa identificación permanente que plantea Butler, que es una autora que hay que leer porque es la autora. Nos enteramos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio de sexo en el DNI la Argentina está apoyado sobre la teoría de Butler. Bueno, esta autora Françoise Colin lo que establece es eso, que la teoría queer iría para ese lado, y Alush, por ejemplo, es alguien que trabaja sobre teoría queer. Entonces, a mí me da la impresión que Lacan se encuentra nuevamente, por eso a nuestro grupo de investigación lo llamamos Lacan y la cultura occidental, porque me parece que levanta problemas de la cultura y no deja de verlos digamos, seguirlos en la línea en la que viene. Es como si me encontré con otro uno. Vamos. Al menos es la hipótesis que de a poco estamos tratando de armar. Y estas dos autoras que tomamos, al menos nos han ayudado mucho porque atacan de una manera u otra ese problema. O sea, lo levantan
son autoras que trabajan mucho en lo que es la política, ¿no? Bueno, no sé si... Mi pregunta, en realidad tengo la misma pregunta que Bruno, que lo estuvimos discutiendo y por recomendación de él estuve viendo algunos videos de Beatriz Preciado que justamente decía esto, que el feminismo cuando se construyó constituye una identidad y empezó a segregar por ejemplo, decía, las lesbianas ya no participaban del movimiento feminista, dice Preciado, desconozco totalmente esto. Dice lo mismo que se pasó eso con el movimiento homosexual, se construye una identidad y empieza a segregar, que es más o menos lo que vos, entiendo que es la idea esto de un nuevo totalizador. Lo que yo no llego a entender, lo que me hace ruido todo esto, es si, lo discutíamos la otra vez, el psicoanálisis tiene algo que aportar, porque en general parece que esto ya lo tienen bien trabajado ellos. De hecho, ya ni creen que el sexo sea algo dado, sino ya es una construcción de un montón de otras cosas. La diferencia no sería del 2, no sería... Está todo muy trabajado. O sea, si el psicoanálisis tiene algo para aportarle, en realidad el psicoanálisis tiene algo que aprender de todas estas teorías y todas estas transformaciones que van muy ligado a lo histórico, ¿sí? Que es como lo trabajan ellos, de construir históricamente cómo se fueron construyendo identidades, cómo se fueron construyendo ideas, que lo trabaja hasta donde yo vi Beatriz Paul Preciado y como el libro del Dorian y Elsa Dorling, que hace como una introducción al feminismo, que hace como te da un pantallazo general de las escuelas, de las críticas que le hacen al psicoanálisis. Pero yo no llego a entender si el psicoanálisis le podría aportar algo, ni siquiera si tendría que aportar algo, o en este tema no decir nada. No sé todavía si conviene o no, si estamos a la altura, como dice Alfredo, de querer proponer que nosotros le podemos decir algo a ellos, o nos falta todavía estudiarlo más en profundidad. Obvio que nos hace falta estudiar muchísimo de todo lo que tienen para aportar estos movimientos intelectuales. Estamos muy atrás y podemos seguramente dialogar, por ejemplo, el problema de la identidad, ¿no? No sé, hasta donde yo estudié no hay un verdadero cuestionamiento de la identidad sexual. No, me parece, no sé. Foucault sí advierte que desde el siglo XVII, no me puedo aprender bien desde qué siglo, en adelante, la verdad está en decir sobre el sexo, que es lo mismo que dice Lacan en el Seminario 12 cuando instituye esta línea conceptual que permite pensar al sexo como pura diferencia, o sea, un agujero, lo que agujerea la verdad. Viene a decir, siguiendo, me parece, lo que venía pensando Foucault, se estaría pensando en esa época, me parece que los debates en ese momento en París debían girar en torno a estos problemas, ¿no? Viene a decir que si la verdad está en decir sobre el sexo, está agujereada, lo cual lleva a que no hay sustancialidad sexual que responda por lo verdadero de cada individuo, que me parece que es lo que está explícito o implícito en la teoría de Freud. También que la categoría de verdad de Freud es otra, es la adecuación a la cosa, ¿no? Pero ¿dónde está la verdad de los sueños para Freud, si lo pudiéramos pensar así en términos coloquiales y tranquilos? En el deseo sexual infantil, ¿o no? Bueno, entonces, me parece que el estudio de la enseñanza de Lacan, sobre todo teniendo en cuenta lo que ni siquiera critican, yo no he encontrado gente desde, no sé vos Bruno, desde el campo de los estudios de género, el feminismo, que analicen y trabajen o critiquen las fórmulas de la sexuación. Yo no he encontrado. No. Bueno. Desde allí me parece que sí hay elementos en el pensamiento. Sí, pero termina... Sí, pero Lucy Irigaray, digamos, lo que... Claro. Claro.
El problema es esencializar las fórmulas, porque el problema es hacer una lectura esencialista, entonces se cae, por eso nosotras decíamos que, incluso a nosotras nos pasa decir, bueno, Lacan está de este lado, Freud de este lado. No, eso terminás cayendo porque se te mete por todos lados el esencialismo, digamos. Claro, y toda la problemática del género gira en torno a, bueno, ¿de qué género es cada uno? Porque eso revela una verdad, es así. Va, Sí, no sé, yo lo entiendo así. les puedo hacer Todo el una tema de pregunta. ¿Cómo los transexuales descubren que son transexuales? Porque lo sienten. O sea, porque un hombre descubre que en el fondo es mujer. Pero, ¿no? bueno, pero ahí está, pero es discurso al final, porque no es que está dentro. Pero les hago una pregunta, pero porque no sé en si, apertura estamos trabajando... No sé si responde, me parece que te contestamos Hay gente en apertura, está Moira Fradín, que no sé si la han leído o han hablado con ella. Moira es recapa, está en Yale, en los Estados Unidos. Ella labura mucho el tema género, tiene una cátedra allá. Y estuvimos trabajando bastante la cuestión. Y de lo que han trabajado ustedes, una de las preguntas que me parecía que está en el seminario 19, que nunca lo encontré la referencia. Quizás ustedes la han visto. Lacan dice en el 19 que los lenguajes que tienen diferencia sexual siempre son dos lugares. Y dice también tiene un lugar para el neutro. Si ustedes han pensado algo de eso, por ejemplo, con lo que estaba diciendo recién María Inés, que puede ser que haya una hermafrodita, que puede ser que haya alguien que se enamore de un zapato, todas las opciones posibles que no son necesariamente el encuentro sexual genital. Si han pensado algo al respecto. Brevísimo. Lacan dice que todas las lenguas tienen masculino, femenino y neutro. Pero... sí, está en el seminario 19, sí, a las lenguas. Ay, no dice de dónde lo saca. No lo pudimos constatar, porque todas las lenguas, imagínate. No sé dónde buscarlo, porque dice en todas las lenguas. No dice. Yo le quería contestar algo también. Por ejemplo, Butler, que trabaja sobre o sea, se supone que ella trabaja como anti-identidad en el sentido de que ella propone esto del transgénero, es decir, que todo el tiempo hay una nueva identificación. Bueno, cuando se le pregunta por si digamos lo simbólico determina el género, porque es lo que ella plantea, ¿cómo puede ser que suceda esto de la posibilidad? Ella habla de una autopercepción del género. Entonces ella lo que trabaja es, bueno, hay una falla en lo simbólico y ahí es donde cada quien puede autopercibirse. Entonces ahí hay todo un asunto para discutir con ella en relación a lo simbólico, al orden simbólico, digamos, que no, está por fuera de los individuos que se identifican, digamos, ¿no? Cabría igualmente agregar, pero siempre en los estudios de género se habla de personas. Sí. Y uno podría tener la salvedad de pensar que las fórmulas de la sexuación se aplican a materiales, no a personas. En eso quizás mi entrenamiento en psicoanálisis kleiniano me lo favorece pensar, porque para Melanie Klein, pero especialmente para los kleinianos argentinos, posición esquizoparanoide y posición depresiva no era la persona, era la sesión. Había sesiones de posición esquizoparanoide, había posiciones de posición depresiva y se podían alternar, no evolucionaban, dependía del material era. En eso estaban muy bien orientados. Y me da la impresión que hay una diferencia nunca suficientemente tenida en cuenta, que en los estudios de género siempre se habla de gente, de personas, y que las fórmulas de la sexuación quizá para nosotros sean aplicables al material e incluso a jirones de material. En el despertar de primavera, esa cosa tan rara que dice Lacan, que en el enmascarado se puede leer el nombre del padre, una cosa que insólita, que yo todavía no entiendo a qué se refiere, con lo cual se podría hacer así. Claro.
En un material y en un jirón, en un recorte de ese material, se podría ver una mujer. Claro, posiblemente ese sea el aporte, ¿no? El aporte sería poder leer de alguna manera el soporte de los desarrollos teóricos que orientan la clínica de cada quien, de una manera orientada el problema, ¿no? Porque hay que ver qué hace cada quien cuando se encuentra con problemas de sexualidad, ¿no? Entonces quizás lo que tenga el psicoanálisis para aportar es eso, ¿no? Porque bueno, siempre tenemos que contemplar esto, que nosotros aparte de, a diferencia por ahí de la filosofía o de otras teorías, tenemos una práctica clínica. Así que... Claro, ese es el problema. Bueno, dejamos acá, concluimos. Un aplauso para eso.